Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. Te hago una invitación, si no te has suscrito al canal, debajo del video encontrarás el botón suscribirse, es totalmente gratis. En la parte derecha también puedes activar la campana y así YouTube te notificará cuando cargue nuevos contenidos. También apóyame con un like si es de tu interés este material y puedes dejar en la caja de comentarios tus preguntas, opiniones acerca de este curso o si deseas que realice un curso en particular, déjame saber cuál. Y también puedes seguirme en Twitter, Instagram y Facebook, me encuentras como tu zona favorita. En esta clase vamos a ver varias cosas, como es la herramienta de ampliar velocidad, también una característica que trae Premiere Pro en sus controles de efectos, que es la reasignación de tiempo, y también vamos a estar viendo algo de velocidad y duración con una opción de editar desplazamiento de rizo. Para esto vamos a nuestra máquina virtual. Acá ya tenemos un clip, veamos de qué se trata. Es un seguimiento con un dron. Ahí está. Lo que quiero que tengan en cuenta es la duración de este clip. Quiero que mantengan estos números presentes. 22 segundos con 27. Así que lo primero vamos a hacer unos cortes. Puede ser por acá. Activamos la herramienta cuchilla con la letra C. Cortamos. Vamos a realizar otro corte por acá. Y vamos a estar utilizando la herramienta ampliar velocidad, la cual podríamos activarla con la tecla R, o también podríamos ir acá, la caja de herramientas, al desplegar podríamos utilizarla. Con esta herramienta, ¿qué vamos a poder hacer? Ampliar o disminuir la velocidad. Podríamos tomarla de cualquiera de los dos extremos. Si nosotros lo tomamos de este extremo y lo llevamos hacia la izquierda, va a aumentar la velocidad. Veamos. Acá queda un espacio, damos clic derecho, eliminar rizo. Si nosotros vamos al final del clip, vemos que ya tenemos 18 segundos porque ha aumentado la velocidad. Veamos un poco. Ahí entra la velocidad. Vemos un cambio abrupto. Damos control Z para deshacer los cambios. Pero si nosotros quisiéramos disminuir la velocidad, pues esta herramienta no nos permite desplazar los clips que están a su lado. Así que para esto tendríamos que desplazar el clip manualmente. Seleccionamos la herramienta y arrastramos. Veamos la duración total del clip. Vemos que ha cambiado a 26 segundos. Y si vemos, ahí está en cámara lenta. Damos control Z a todo.
Esta herramienta es súper útil. Nosotros vimos los espacios que nos dejó entre clip, que tendríamos que haber eliminado el rizo de forma manual cada vez que realicemos esta acción. Pero vamos a utilizar una herramienta, vamos a hacer otros cortes. Y esta herramienta vamos a hacer el mismo proceso, pero seleccionando el clip, dando clic derecho, y vamos a velocidad y duración. Si nosotros aumentamos a 140 esta velocidad, veamos que nos deja este espacio. Control Z. Pero si quisiéramos quitar ese espacio, vamos nuevamente con clic derecho, velocidad y duración, y marcamos esta casilla, edición de rizo, desplazando clip de arrastre. Vamos a colocarla nuevamente al 140. Y vemos que nos ha desplazado el clip automáticamente. Vemos que también, por supuesto, la duración cambia. Pero ¿qué ocurre si nosotros desactivamos? Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Regresamos nuevamente a un 100%, dejamos la casilla marcada, damos a aceptar, vemos la duración del clip igual como estaba al inicio. ¿Qué ocurre? Vamos a dar un control Z. ¿Qué ocurriría si yo doy clic derecho, nuevamente velocidad, y quiero regresar al 100%, pero desmarcando esta casilla? Veamos. Desmarcamos. ¿Qué es lo que ha pasado acá? No nos vuelve al estado original, los 22,28, sino que se realizó un cambio en el clip 3 y en el clip 1, pero cuando fuimos a restaurarlo no se pudo. ¿Por qué? Porque la casilla estaba desmarcada. Así que lo que ha hecho es que simplemente nos ha realizado el cambio en el clip 2. Espero me entiendan, puesto que de esta forma también podríamos dañar los clips. Tenemos que tener muy en cuenta en qué momento utilizar la casilla de edición de rizo, de desplazamiento, y en qué momento marcarla y desmarcarla para no cometer estos errores. Damos control Z. Y ahora vamos a ver una herramienta nativa. Si nosotros seleccionamos el clip, vamos a controles de efectos. Vemos esta herramienta, reasignación del tiempo, que viene de forma nativa y ya viene activo el reloj. ¿Para qué nos va a ayudar esta herramienta? Si nosotros quisiéramos cambiar el tiempo de este clip, bastaría con dar un clic derecho acá y nos muestra reasignación del tiempo. Colocaríamos a velocidad, inmediatamente se nos activa esta barra, la cual vamos a poder manipular
nosotros vemos que la velocidad está en 0%. Veamos primero un poco el clip. Vemos que está normal. Pero si nosotros subimos esta barra, veamos. Vemos en el panel de efectos que inmediatamente va subiendo su velocidad. Arrastramos, soltamos y vemos que el clip también se disminuye su tiempo. Queda en 15:17. Y acá en velocidad vemos que queda en 147%. ¿En qué nos va a ayudar esto? Si nosotros quisiéramos colocarle a este clip esa reasignación del tiempo, pero que no tenga nada que ver con velocidad y duración. Vamos a hacer este ejemplo. Si nosotros damos clic derecho, vamos a velocidad y duración. Y nosotros, ejemplo, vamos a dar un 140. No vamos a perder de vista el tiempo que tiene de reasignación que le hemos colocado, que es de 147. Acá lo estoy marcando para que lo tengamos presente. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que no tiene que ver una con la otra, no tiene que ver la reasignación de tiempo con la velocidad y duración. Son dos fases diferentes. Lo dejamos acá al 140. Si nosotros damos a aceptar, vemos que se ha realizado un cambio en la duración del clip también con 11 segundos con 4. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros desde un inicio colocamos una reasignación de tiempo específica en cada clip, cuando manipulemos con clic derecho dentro del clip la velocidad y duración, no se va a ver afectada esta reasignación del tiempo. Tengámoslo presente por si nosotros queremos al inicio de cada clip colocar una velocidad distinta y no queremos que sea afectado por velocidad y duración. También nosotros podríamos haber aumentado, simplemente tomamos, bajamos la barra y ahí vemos que se aumenta. En esto es que nos va a ayudar esta herramienta que viene nativamente en Premiere y que ya está activa de forma predeterminada. Gracias por acompañarme en esta clase, espero haya sido de tu agrado, también espero hayas aprendido y pon en práctica todas estas clases. Que tengas un excelente día, no olvides suscribirte al canal.